historia de España, mucho que celebrar. Hola, hoy estoy aquí, claro, para felicitaros el año nuevo, un 2025 en el que espero que todos vuestros sueños y vuestros proyectos se hagan realidad. Pero estoy para algo más, estoy aquí para pedirte, humildemente, que durante este año tengas un nuevo propósito, quitarte el complejo. Has sido educado en un ambiente en el que no se le da valor a la comunidad a la que perteneces, muchas veces por parte de nosotros mismos. Una comunidad que ha abrazado discursos tópicos, falsarios y simplificadores que ya entonces solo convenían a quien los fabricó y hoy a quienes aún se aprovechan de ellos. Te vienen convenciendo desde pequeño, de manera a veces subliminal y en otras ocasiones de forma descaradamente explícita, de que formas parte de una especie de singularidad histórica que no tiene solución y que hoy al final solo recoge los frutos de lo erróneo de su pasado. Tanto si eres español como si eres hispanoamericano, desde muchos terminales se te está contando que todo lo que te pasa, te ocurre porque has nacido, has crecido, en lugares que fueron forjados en sótanos de intolerancia, de fanatismo, de oscurantismo, de incultura, imposición, de violencia, cavernas de odio por la ciencia y por el progreso. Los libros de texto, buena parte de las obras historiográficas, te pintan como el inquisidor, el conquistador sangriento o el ignorante secular. Eso si eres español. Porque si eres hispanoamericano, tu dibujo se limita a la víctima inocente de una ocupación a la que siguieron la esclavitud y la explotación. Un hito que dejó una marca en tus antepasados de la que ya hoy tú no puedes desprenderte. Y tanto a unos como a otros se nos dice que no es correcto lo que somos, porque no es correcto lo que fuimos, porque no es correcto lo que hicimos o lo que nos hicieron. Si lees un cómic, si pones la tele, si vas al cine, eres el torero, el capitán del barco que siempre pierde, el bandolero, la bailarina de flamenco, el amante ardoroso de navaja fácil dispuesto a matar por despecho, o el narcotraficante, el jefe de una banda de matones, o el pobre que malvive los ranchitos, que se moja la espalda para llegar a un paraíso, huyendo de ese infierno que no puede redimirse por su pecado histórico original. Y no solo eso, es que llevan siglos diciéndote lo que eres, diciéndote que está mal, pero diciéndote también a quién tienes que querer parecerte, diciéndote que no debes querer ser tú, que tu identidad está averiada y no tiene arreglo. Pero dicen además, fíjate, los mismos que al final se niegan a que te equipares con ellos. Realmente no quieren que sepas quién eres, de dónde vienes, qué ha venido haciendo a través del tiempo la gente que hablaba el mismo idioma que hablas tú, la gente que tenía hasta tu misma cara. No querían, ya desde hace mucho, que tú tuvieras un sentimiento de comunidad. De la misma manera que aquellos argumentos de entonces sirven hoy para sacarlos del cajón cuando vienen a cuento. Por ejemplo, cuando se trata de explicar por qué tu país no puede acceder al desarrollo, cuando se desea desmontar tu industria, cuando se justifican intervenciones armadas en tu suelo, cuando se quiere desmembrar tu nación, cuando se dice que tu deuda soberana es un problema terrible, a pesar de que los del dedo acusador y señalador en ocasiones han sido más morosos que tú. Te quieren Almodóvar, Messi, Julio Iglesias, Ricky Martin, Óscar de la Hoya, Shakira, Maradona, Roberto Clemente. Como mucho te aceptan como García Márquez o Picasso, pero hasta ahí bien. Más allá, no eres homologable. Eres español. O eres hispano y eso marca, porque tu historia te condiciona, porque hiciste cosas muy malas o te hicieron cosas muy malas. Por eso, precisamente por eso, estás impedido para habitar en la luz del progreso y del desarrollo que sí disfrutan tus vecinos. Y yo te voy a pedir que te quites el complejo. Al menos que te quites ese complejo de que tus males de hoy son fruto de tu pasado, porque tu pasado no es. No puede ser tu pasado cuando la primera lengua que tuvo una gramática escrita fue la que tú hablas ahora junto a otros 600 millones de personas. No puede ser cuando en tu tierra se metían en hospitales psiquiátricos a mujeres que otros todavía seguían quemando por brujas.
No puede ser tu pasado, cuando fue tu país el que tuvo la primera academia de matemáticas de Europa, el mismo país el que primero se reguló la profesión médica y se sacó de la órbita de la Iglesia. Cuando poco antes de su independencia, la riqueza global y per cápita de lo que ahora es México, Perú, Bolivia, Colombia, etc., era mayor que la de la mayoría de las naciones europeas, incluida España. No es tu historia si los que habitaron en ella, indígenas, mestizos, europeos, construyeron la primera comunidad global de la historia. Porque la globalización puede ser un término de hoy, pero si quieres buscar la primera de todas, busca en tu pasado. Ese que al parecer es la causa de tus males, y no puede serlo. No puede serlo si te das cuenta de que la primera ruta comercial que cubrió el mundo entero partía desde tu país, o pasaba por él. Si te das cuenta de que hasta hace menos de 200 años en todo el mundo se podía pagar con las monedas que se acuñaban en México y llevaban la vitola de la monarquía hispánica. Tu historia no es el problema, cuando es imposible entenderla de esa Europa a la que a veces miras como objeto de deseo, sin la historia de España. Cuando la del mismo mundo, tal y como lo conocemos hoy, no es posible sin la hispanidad. Cuando en el suelo que habitas estuvo el primer parlamento de la historia, el León, y las primeras ciudades libres en Castilla. Que es imposible que sea tu historia. Mira, en 1636 se fundó la primera universidad en las colonias inglesas de Norteamérica. Para entonces ya había 18, desde el Río Grande a la Patagonia, y luego acabaron siendo 10 más, 28 universidades. Así que no lo es, créeme. Si piensas que la hispana es la comunidad que cuenta con más ciudades patrimonio cultural de la humanidad. No puede ser tu historia cuando el calendario por el que se rige hoy el mundo se elaboró en Salamanca. Y no, bueno, explícame cómo es posible que el germen de los derechos humanos iniciara su recorrido en los concilios de Toledo, fuera creciendo en el Foro de León, floreciera en la Escuela de Salamanca y acabara encarnado en el derecho indiano. No puede ser, siendo como es salmantina la primera formulación que hace del hombre un sujeto libre, con albedrío, un sujeto igual en todas partes, venga de donde venga y crea en el Dios que crea. Así que no puede ser tu pasado, cuando fue España donde se formularon las primeras teorías económicas modernas, donde nació el derecho internacional. No puede ser si piensas que la primera campaña de vacunación masiva partió de La Coruña, España, en la que enseñó al mundo, junto a Portugal, la navegación oceánica, que llevó a cabo la primera expedición científica de la historia. Tu historia no es el problema. Mira, en las cátedras de las universidades españolas del siglo XVI era obligatorio estudiar a Copérnico, mientras aún estaba prohibido en el resto de Europa. Y el primer mapa mundi de la historia se elaboró en el puerto de Santa María, que está en Cádiz, por un cántabro que se llamaba Juan de la Escosa. Cuando en los tiempos virreinales había en Lima más camas de hospital por habitante de las que hay hoy en Los Ángeles, cuando el matrimonio entre personas de distintas razas es legal a ambos lados del Atlántico hispano desde el año 1514, no puede ser tu historia lo que te acompleje. Porque no puede ser el pasado de España lo que la descalifica para entenderla como realidad histórica, cuando existen pocas naciones que puedan presentar un anhelo de unidad y lucha por su identidad a lo largo del tiempo como el nuestro. Lo que hoy es España estuvo peleando por no dejar de ser lo que era durante casi 8 siglos y lo consiguió. Cuando los separatismos nacen, como quien dice anteayer, y basan gran parte de su narrativa en ignorar este hecho que te acabo de contar, y se sirven además de la misma historia falseada que hemos acabado creyendo. Así que no dejes que te oculten tu pasado, no dejes que te roben tu identidad, no les permitas decirte quién eres cuando no lo eres. No toleres que te despojen a uno y otro lado del Atlántico de 300 años, de 3 siglos, de una de las aventuras colectivas más alucinantes de la historia de la humanidad. Quítate el complejo, anda. Un abrazo bien grande, nos vemos por allí. Asómate a la aventura colectiva más apasionante jamás contada, la historia de España.